Hoy, mis hermanos, estamos iniciando con el primer domingo de Cuaresma, y siempre que iniciamos la Cuaresma, menos en el primer domingo, siempre aparece las tentaciones de Cristo. Y también hemos escuchado en la primera lectura esta tentación que se le presenta a Eva. El tema de hoy, mis hermanos, que nos presenta la Sagrada Liturgia es muy interesante porque nos invita a pensar en una de las realidades que de pronto son muy difíciles de comprender, y es el tema del mal. ¿Tú te has puesto a pensar por qué te comportas mal? ¿Por qué haces cosas que son malas? ¿Por qué el ser humano comete actos que en nuestra vida cristiana son llamados pecados? ¿Por qué hacemos pecado nosotros? ¿Por qué cometemos pecado? ¿Por qué también tenemos comportamientos que son desagradables a los ojos de Dios? ¿Quién nos mueve a que hagamos una obra mal? ¿Quién nos mueve a que pequemos? ¿Por qué es tan atractivo pecar? Porque es muy atractivo pecar, hermanos. E incluso, ¿por qué nos gusta pecar? Porque al hombre le gusta pecar. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, que a todos nos gusta pecar. Porque si no nos gustara pecar, pues simple y sencillamente no pecábamos. Pero como siempre estamos cometiendo pecado, luego entonces nos gusta el pecado, hermanos. ¿Qué es lo que pasa en la mente humana? ¿Qué es lo que pasa en la mente de un cristiano para hacer obras malas o para cometer pecados? Esto es la psicología del pecado, hermanos. Esto es lo que acontece con una persona que hace actos malos o actos que se conocen como pecados. Bueno, pues hoy nos da la explicación, mis hermanos, la primera lectura, cuando se presenta el maligno con Eva. Fíjense en dónde empieza siempre el pecado. El pecado empieza en la mente, no en los actos. El pecado siempre empieza en la mente, porque aquí es donde tú comienzas a valorar algo como bueno o como malo, como atractivo o como no, como correcto o incorrecto, como verdadero o como falso. Por eso hoy se presenta el demonio con Eva y empieza por su inteligencia. De tal manera que le dice: oye, de modo es que ustedes tienen prohibido comer de todos los árboles. Le está planteando ya la realidad, pero torcida. Le está planteando una mentira, porque así no fue. Dios le dijo: pueden comer de todos los árboles, menos de uno. Dijo: ustedes pueden comer de cualquiera, menos de uno. Y el demonio, fíjense cómo llegó y le dijo: de modo es que ustedes tienen prohibido comer de todos los árboles. Y ya Eva le dice: no, así no es. A nosotros se nos indicó que nosotros podemos comer de todos, menos de uno. Y ahí es donde empieza la tentación, como una acción que ejerce el demonio. Y le dijo: no es cierto eso, no te creas. La realidad es esta, que si tú llegas a comer de ese árbol, vas a conocer el bien y el mal. Fíjese, esto es bien interesante, porque en la Sagrada Escritura, conocer quiere decir prácticamente hacer. Conocer es hacer. Por eso dice, si tú comes de este árbol, vas a conocer el bien y el mal. Vas a ser como Dios. Y al cambiarle la realidad, el demonio a Eva, bueno, pues Eva termina creyendo más a la propuesta que le hace el maligno, es decir, le alteró la verdad,
le alteró la realidad y terminó por comportarse de acuerdo a esta forma torcida de ver la realidad. Y cometió el pecado. Y después vendrá Adán. Esto, mis hermanos, a nosotros nos tiene que llevar a conocer la realidad del pecado. Es un hecho que todos cometemos pecado. Eso es evidente. Todos cometemos pecado. ¿Cómo le hace el maligno para seducirte a ti? Los pecados que siempre cometes tú y que cometo yo, los pecados a los que de repente ya te has habituado a cometer, ¿cómo le hace el maligno para seducirte y para plantearte la realidad de manera torcida? Tú tienes que conocer eso. Si tú quieres vencer el pecado, tienes que comenzar a conocer cómo llega el demonio a tu vida, cómo te seduce a ti, cómo te altera la realidad, para que puedas dominar los pecados. Si no, nunca lo vas a hacer, hermano. O sea, necesitamos conocer cómo actúa el demonio en la vida personal, en cada uno de nosotros. Porque te conoce muy bien a ti el demonio, y a mí también. Nos conoce muy bien y sabe perfectamente, hermanos, cómo plantearnos a nosotros una realidad seductora, atractiva, y hacértela ver como que esto es lo verdadero, lo bueno, lo correcto. Y siempre, al menos cuando nos hace caer en el pecado, siempre se sale con la suya. No te olvides que el demonio es inteligencia pura, que te puede dominar perfectamente desde el intelecto. No nos podemos comparar nosotros con los ángeles. El demonio es un ángel. La inteligencia de un ángel es abismalmente superior a la de nosotros los seres humanos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender y conocer qué método y qué proceso sigue el demonio para seducirnos a cada uno de nosotros. ¿Cómo te altera la realidad? Ustedes se fijan, hermanos, hoy en día el demonio sigue haciendo el mismo método. No crean que el demonio va a cambiar. El demonio sigue haciendo el mismo método. Hoy en día el demonio ha alterado la realidad del ser humano. ¿Para qué? Para hacerlo que peque. De tal manera que, fíjate bien, el demonio le ha hecho creer al ser humano que no hay ninguna acción mala ni perversa quitarle la vida a un bebé en el vientre, por ejemplo. Le ha hecho creer al ser humano que no es un mal. Abortar es algo hasta bueno. Fíjese cómo está la sociedad hoy. Si el demonio no habrá transformado la realidad y no le ha engañado al ser humano de hoy. Hoy el demonio le ha hecho creer al hombre que quitarle la vida a un bebé es lo mejor que puedes hacer. Y por eso vas a ver a muchas mujeres que dicen: yo decido, es mi cuerpo, y entonces no hay ninguna persona. Abortar no es ninguna persona. Y ahora ya se puede abortar incluso naciendo el bebé, se le puede dar muerte al bebé. Saliendo del vientre, ya hay leyes y en algunos países que te permiten quitarle la vida al bebé en recién nacido, hermanos. Te permite asfixiarlo, quitarle la vida, y está despenalizado. Fíjate el demonio, qué astuto es, que hoy le ha hecho creer al ser humano que eso es bueno. Como a Eva le dijo: no te creas, te está engañando Dios, las cosas son así. Y Eva cayó en la trampa, le cambió la realidad a Eva, y Eva dijo: sí, tienes razón, no, sí, voy a comer de este fruto. Así está el mundo hoy. El demonio se ha encargado de engañar al hombre de hoy, cambiándole la realidad, haciéndole creer que lo verdadero no es lo que dijo Dios, lo verdadero es lo que dice Él. Y la gente se lo ha creído, hermano. Checa tú, cualquier pecado y es una alteración de la realidad. No sé,
Oye, fíjate que yo tengo prohibido, de alguna manera, estar hablando mal de mis hermanos, porque ese es un pecado, no te creas. Desquítate, habla mal de esas personas. Si te caen gordas, habla mal de esas personas. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? Tú te estás liberando, hermano. Saca todo este resentimiento que tienes y habla de estas personas. No, tienes razón. Y está la persona cayendo en el pecado. Oye, fíjate que no me es permitido quedarme con estas cosas porque no son mías, porque me dicen que es un robo. ¿Te creas eso? Si hay manera en que tú puedas apropiarte de ello. Si por ejemplo no te están pagando bien en la empresa donde estás trabajando, tú desquítate, hermano, róbate el material o llévate lo que tú quieras. Esto es justo, esto es necesario, hermano, no te preocupes, esto así es. Tienes toda la razón. Fíjense cómo el demonio, hermanos, incide en la vida de nosotros y nos empieza a alterar la realidad, de tal manera que nosotros terminamos viendo como verdadero, como bueno, como correcto lo que nos propone Satanás. Y la sociedad en la que vivimos hoy está totalmente alterada, hermanos, totalmente alterada. Por eso tú tienes que estar muy al pendiente, hermano, de cómo actúa el demonio en tu vida, ordinariamente cómo te seduce a ti, qué realidades te altera a ti, qué realidades te cambia a ti, si quieres vencer el pecado que tú tienes en tu vida, hermano. Y tienes que tener en cuenta una cosa también, la tentación. Casi siempre nosotros, mis hermanos, vinculamos la tentación con el demonio, porque eres el tentador. Pero no siempre te tienta el demonio. Las tentaciones no solamente provienen del demonio, hermanos. No estemos culpando al demonio siempre en todas las tentaciones. Una tentación mala, o sea, una tentación que es agradable, pero que termina siendo una acción mala, puede provenir de una persona, no del demonio. Puede provenir de una persona, hermanos. Hay gente que nos puede invitar a nosotros a hacer un acto malo. Vamos a hablar mal, vamos a mentir, vamos a dar un mal testimonio, lo que sea. Las tentaciones también pueden provenir de las personas. No andes culpando siempre al demonio. Si puede venir por el demonio, pero también puede venir por un hermano, una tentación. Porque esa es una realidad así. E incluso el demonio, cuando te tienta, te puede hacer que tú cometas un pecado mediante una acción aparentemente buena. Fíjense, chequen ustedes las 3 acciones que le pidió el demonio a Jesús hoy en el desierto. Las acciones que le pidió no eran acciones malas. Si te pones a ver, no eran acciones malas. No le dijo, mira, si tú vas y robas, entonces yo te daré esto. Si tú vas y... No. Le dijo, convierte estas piedras en pan. ¿Dónde está la maldad de eso? Por supuesto que no. Tírate de aquí, de estas alturas, y los ángeles te van a proteger. ¿Dónde está lo malo de eso? Que se aventara Jesús. Y le dijo, póstrate y me adoras. El gesto de adorar, postrarnos y adorar, eso no tiene nada de malo, hermanos. Por eso el demonio es tan astuto, hermanos, que te puede incluso hacer aparentemente obras buenas, pero terminas haciendo un acto pecaminoso. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a conocer cómo actúa el demonio en tu propia vida, no en la vida de los otros, sino en tu propia vida. Primero conoce eso. ¿Por qué, por qué puerta se mete siempre a tu casa el demonio? Y recuerden ustedes que el demonio tiene 7 puertas
por las cuales siempre se puede meter a tu casa, que son los 7 pecados capitales. Por una de esas puertas siempre se puede meter, o por la soberbia, o por la lujuria, o por la gula, o por la avaricia, o por la ira, o por la envidia, la soberbia. Cualquiera de esas puertas siempre el demonio se puede meter a tu vida. Y la segunda cosa que hay que tener claro es, estate muy atento a la tentación. A la tentación, que es algo muy seductor, porque te va a plantear el demonio una realidad y te la va a hacer creer como que es buena, como que no es pecado. Fíjense cómo hoy se ha perdido el sentido de pecado. Mucha gente ya no ve pecado en las acciones. No, ¿qué pecado? Aquí no tengo ningún pecado. Muchos cristianos católicos ya le perdieron el sentido al pecado. Para muchos católicos ya no existen los pecados. Ya no cometo pecado. Y por eso se pueden pasar mucho tiempo sin confesarse, porque ellos dicen que ya no tienen pecado. El demonio, mis hermanos, es más, esto es desde mi punto de vista, toda la psicología, hermanos, clínica, desde Freud a la fecha, es obra del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno se ha encargado de tomar esta psicología para hacerle creer al hombre que no tiene actos malos y que no comete pecados. Un psicólogo se va a reír de ti si le hablas de pecado, hermano. Si le dices que estás cometiendo un pecado, el psicólogo se va a reír de ti. ¿Qué pecado? Tú no tienes ningún pecado. No hay acciones malas, moralmente hablando. Te va a decir, es por frustraciones y traumas que tú tienes, te estás liberando, no pasa nada. Así es la psicología. Le ha quitado al cristiano de hoy el sentido de pecado. Se lo ha arrebatado y le dice, no tienes pecado, tú tienes traumas que tienes que corregir, te voy a ayudar a resolver, pero tú no tienes pecado, tú no te estés culpando. Tú no te estés culpando, eso te lo hacen los curas, eso hace Dios, te quiere culpar, tú eres malvado, perverso, cometes pecados, pero no te creas, no existe el pecado. Eso es una obra del maligno, hermanos. Es una obra del maligno, hacerte creer que no hay pecado. Y el demonio se encarga de hacerte creer que él no existe, que no existe el pecado, que no existe el maligno, que no existe un infierno. Y le ha salido muy bien esta obra, hermanos, porque hoy tiene engañado a tanto cristiano e incluso clérigos que niegan la existencia del demonio, que niegan la existencia del pecado, que niegan la existencia del infierno. Así de astuto es Satanás, hermano. Así de astuto es Satanás. Si tú crees que vas a tener dominio sobre Satanás sin la gracia de Cristo, estás fregado, hermano. Porque la única forma de vencer nosotros al maligno y sus tentaciones es con la acción de Jesucristo. Es la única forma, hermano. No hay, no, yo puedo solo, que no puedes solo, hermano. No puedes solo. Como los viciosos, los que tienen vicio al alcohol o a las drogas o a alguna sustancia. No, yo puedo solo, no vas a poder solo, hermano. Ocupas la gracia de Cristo, el poder de Cristo para que venzas un vicio. Sin Cristo nunca vas a vencer un vicio. Jamás, hermano, jamás. Se necesita del poder de Cristo, porque los vicios, hermanos, son propiciados de alguna manera por el maligno que nos fue tentando hasta que se nos convirtió en un hábito el estar cometiendo ese pecado. Por eso, hoy, mis hermanos, la palabra de Dios nos ilustra en esta realidad a la que todos los días te tienes que enfrentar. Bueno, yo nada más una vez al mes me llegan las tentaciones para pecar. Para todos los demás días soy una bondad, no. Desde que te despiertas, hermano, hasta que te vayas a dormir, siempre se te va a presentar el maligno proponiéndote una realidad seductora y atractiva. Todos los días. Por eso, hermano, conoce la realidad del maligno, del pecado. Conoce las propuestas que te hace el maligno. Hoy, mis hermanos, vamos a pedirle
a nuestro Señor Jesucristo, que nos permita, Él que fue el modelo de cómo tener este autodominio y cómo procesar las tentaciones, a pedirle, Señor, que nos vaya forjando en este desierto que hemos iniciado en esta Cuaresma, el desierto personal de cada uno de nosotros. Que vayamos caminando, pero apropiándonos, teniendo dominio de nosotros mismos para empezar a dominar el pecado, las insidias del maligno. Hoy se lo vamos a pedir esta gracia a nuestra Madre Santísima para que su poderosa intercesión nos alcance este don tan urgente y necesario que tenemos los católicos hoy.